Buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar posible. Otra vez, vamos a ocuparnos en esta oportunidad durante media hora de un pasaje de las Escrituras, el capítulo 19 de Juan, y estábamos considerando este capítulo, pero antes, mi frase de siempre al comienzo: la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Así que quisiera que no fuera el entendimiento natural a través de mis palabras, tocando los versículos de la Escritura, sino que mi gran deseo es que quede algo como palabra completa en tu oído por el entendimiento que venga de arriba. Yo no quisiera perder mi tiempo en explicarte cosas que las puedes leer y entender, o que las puedes escuchar y entender con tu mente humana. Mi gran interés es que, como dice en 1 Corintios 2:16, a vos y a mí, que hemos creído en Jesús, en el momento que fuimos hechos de nuevo, nacidos, engendrados por Dios, y que experimentamos allí lo que significa tener en nuestro espíritu vida de Dios a través de la fe en Jesús, allí se nos dio, a través del versículo que te he citado, 1 Corintios 2, versículo 16, no te lo olvides. A vos y a mí y a vos. En ese momento que creímos, nos fue entregada la mente de Cristo, dice el versículo, para que podamos comprender todas las cosas. En esa mente de Cristo nos fue dada lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, que recibimos 18, 19 por ahí. Recibimos la unción del Santo, todo pensamiento de Jesús, que ahora va a funcionar en nosotros a través de las Escrituras. Las Escrituras nos despiertan la mente de Cristo para poder comprender lo que Él piensa, lo que Él habla y dice, y comprender que en nosotros funciona la unción del Santo. Esto simplemente es decirle decirle sí al Señor, porque esto es lo que nos dice la Escritura. Acordate, 1 de Juan, capítulo 2, versículo entre, 4, 5, 6, por ahí, cuando habla de que hemos recibido la unción del Santo. Y en 1 de Corintios 2, versículo 16, ustedes han recibido la mente de Cristo. O sea que todo esto se realizó como una maravillosa relación de amor y gracia del Padre en el momento en que nacimos de nuevo, para luego tener la posibilidad de pensar con la mente de Cristo, el Señor, y poder tener la unción del Santo, que es la unción de Cristo el Señor. Si esto lo llegamos a creer, pedimos que esto se haga en nosotros, porque ha sido ya puesto en nosotros, que comience a funcionar. No sabes las maravillas que Dios puede hacer a través de tu vida. Bien, nos vamos a conectar ahora con el capítulo 19 del libro de Juan, Evangelio, y estábamos considerando las cosas que pasaron con Jesús ya cuando fue flagelado y fue entregado a los judíos para que Él pudiera ser crucificado. Ellos lo que anhelaban era crucificarlo, matarlo,
lo venían deseando hacía mucho tiempo. Le habían hecho emboscadas, le habían preparado trampas, pero Jesús siempre salía ileso, porque Él sabía cuando iba a llegar su hora. Él temblaba ante la aproximación de su hora. Los discípulos y los apóstoles no le podían comprender, pero Él tenía escozor, sentía escozor, no miedo, sino impresionabilidad que actuaba en Él, imaginando lo que iba a hacer dentro de poco tiempo. Y les anunciaba como para decirles lo que iba a pasar, y ellos, como no creían ni entendían nada, Él les decía que tenían que subir a Jerusalén, y allí lo iban a escupir, lo iban a maltratar, lo iban a vilipendiar y lo iban a matar. Los discípulos decían: no, maestro, no pienses en esas cosas. Pero Él sabía que iba a ser así, porque Él sabía lo que había pactado en la eternidad. Antes de hacerse hombre, había pactado con su Padre beber la copa que el Padre le iba a poner delante. Y esta aceptación ahora ya estaba consumándose. Vimos bastante ya, vamos a continuar viendo esto cómo sucedió. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 7 del capítulo 19. Se hizo hijo de Dios. Esto era mortal. Esto no podía concebirse en un judío que hablara de esta manera, porque era blasfemia que un ser humano se considerara hijo de Dios. Por esto Jesús murió bajo la ley. Por la ley lo mataron. Pero por la ley Él fue crucificado. Pero lo expusieron, lo empujaron, lo arrinconaron a que Él diga la verdad. Y acá está el juego de nuestra vida. Creemos que este judío tenía que morir bajo la ley. Murió bajo la ley. Pero ¿qué hacía Jesús cuando se encontró en esta situación? Que como judío, hijo de hombre, estaba bajo la ley. Pero como considerando su naturaleza y su propia persona, Él sabía que Él era hijo de Dios. Tenía que optar. Y sabes, optó. Y este fue el primer paso de beber la copa. Dijo la verdad. Por eso Él pudo decir antes: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Confesó que era el Hijo de Dios delante de los sumos sacerdotes, delante del pueblo. Y ellos lo acusan y dicen: nosotros tenemos una ley, Pilato. Tenemos una ley, la tenemos que cumplir. Según nuestra ley, debe morir este hombre. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ha blasfemado. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo que antes todavía. Porque Pilato, según lo que he podido averiguar en la historia, era muy supersticioso, como la mayoría de los romanos, que tenían tantos dioses que no sabían cuáles iba a castigar o contra cuál atentaban, haciendo una vida como la hacían. De manera que le dio más miedo, dice a Pilato, y entró otra vez en el pretorio, en su lugar de trono con gradas, y dijo a Jesús, allí estaba Jesús esperando la definición del pueblo, le dice a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pilatos está ahora confundido, supersticioso, tenía cierto miedo, más miedo todavía ahora.
si este tenía una relación con los dioses. Mirá si era un hijo de un dios del politeísmo romano. Y él lo iba a matar, o iba a permitir que lo matasen. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Con los ojos desorbitados lo habrá dicho Pilato. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Ahí cambió la actitud de Pilato. Dejó de lado la superstición y todo aquel temor que le vino de miedo a meterse con los dioses. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No lo conoces? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato vuelve otra vez al estado de superstición y de miedo a los dioses. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús arregla y calma un poco, que mayor es el pecado de los que le entregaron, los de su propia raza, los judíos, los fariseos, los sacerdotes de Israel. Pilato se dio cuenta que este hombre no era un hombre común. Se dio cuenta que alguna relación había, porque dijo: si no te fuere dado de arriba, de los dioses. Él está presentando acá que él tiene una relación con los dioses, pero que ha perdido la partida, pero que sigue siendo hijo de Dios. Y que lo han tirado desde algún cielo extraño aquí en la tierra. Y Pilato, suponiendo y con el miedo que ya le había venido, versículo 12, toma una decisión, porque dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Mira si es un hijo de Dios, no porque veía la inocencia en él, el miedo que tenía. Mira si es un hijo de Dios y yo recibo el castigo de los dioses por matar a este. No. Pero los judíos daban voces y gritos diciendo: si a este sueltas, se dieron cuenta que quería soltarle, si a este sueltas, no eres amigo de César, el emperador nada menos. Y según Josefo, historiador romano, judío historiador romano, y según otros, no tenía muy buena relación Pilato con el César. Porque en aquellos tiempos, como en todos los tiempos, los encumbramientos de rangos de autoridad venían siempre otorgados desde arriba, desde el emperador, desde la autoridad máxima. Y Pilato, de alguna manera, según los rasgos históricos, había sido castigado por el emperador, porque se sabía que era muy difícil gobernar a estos judíos monoteístas. ¿Por qué? Porque eran totalmente conservadores y no claudicaban de una fe monoteísta. Su Dios era Jehová y por lo tanto ellos no iban a dar nunca marcha atrás con nada. Esto causó entonces en Pilato una decisión de ponerse al lado del César, porque de alguna manera se alcanza a ver que históricamente Pilato, como algunos otros gobernadores de Judea, se los mandaba a Judea como castigo, porque se sabía que iban a tener problemas con ese pueblo. Era un pueblo totalmente raro, extraño, que no se sujetaba
a la autoridad romana. Así que miren por dónde le clavan a Pilato esta especie de cuchillo, esta daga que le penetra en el corazón de Pilato y en su mente también. Fíjense ustedes con estas palabras: si a este sueltas, no eres amigo de César. Lo iban a deschavar, le iban a agrandar la denuncia. Y Pilato, que sabía lo que significaba que esta gente llegara a informar al César o a la guardia real o imperial de lo que él había hecho con los judíos, iba a recibir una sanción del imperio de César. Por lo tanto, él pasaba del miedo a los dioses al miedo a los judíos. Y del miedo a los judíos, miedo a César, que no tenía muy buenas relaciones ni referencias de él. Así que en este cuadro estamos. Si a este suelta, no eres amigo de César, el emperador. Todo el que se hace rey, a César se opone. Como le encontraron la vuelta. Lo que Jesús había dicho era hijo de Dios. Y por lo tanto era el Mesías, el rey de los judíos, había dicho. Así que ahora lo contrastan. ¿Vos no lo vas a matar a este? Mirá, nosotros ya tenemos la palabra y el argumento. Nosotros no tenemos otro rey que César. Y si vos lo defendés porque es nuestro rey, nosotros lo negamos. No es nuestro rey. Y nuestra ley lo condena a muerte. Y vos no te sujetas a esto. El que se hace rey, a César, se opone como rey. Este es el que se está oponiendo al emperador, porque se transforma en rey. Este es un revolucionario. Este es un preparado para destruir el imperio. Qué argumentación que tienen los judíos, ¿eh? Entonces Pilato, oyendo esto, qué bien que estaba esta argumentación de parte de la turba judía. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos gritando: crucifícale, porque este es enemigo de César. Vuelvo al versículo 13. Oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo se llama Gábata o Gabata. No sabía qué hacer. Yo le compadezco a Pilato. Estaba entre la espada y la pared, y por el otro lado los judíos que lo iban a deschavar. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, las 12 del mediodía, más o menos. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Hace un juego de contradicción, porque Pilato estaba enfadado, se había enojado con ellos, pero no podía hacer nada, porque ellos le argumentaron y le mostraron el arma que tenían entre manos. Jesús estaba imposibilitado para salir de esta situación esta vez. Quedó atrapado, la hora había llegado, la copa comenzaba ya quedó totalmente obstruida su liberación. Con la paliza de la flagelación ya estaba para que muriera. Sangraba por todos lados, donde se paraba chorreaba sangre. Y ahora, acusación por un lado, defensa por el otro, pero una contradefensa, una acusación terrible. Se hizo rey y, de acuerdo a nuestra ley, tiene que morir, porque ha blasfemado contra Dios. Cualquier hombre que se haga Dios de sí mismo
digno de muerte, es penado de muerte. Así decía la ley. Por lo tanto, ¿ahora qué queda? Pilato dice, bueno, pero yo no le veo en él ningún delito. Debe morir por estas palabras que dijo. Él se ha hecho hijo de Dios. Y si no le matas, eres enemigo de César. Y él se opone a César diciéndose a sí mismo que yo soy el rey. Pilato empezó a temblar porque no quería que llegara ninguna situación de informe de los representantes del pueblo de Israel, la jerarquía, que llegara a la oficina imperial como un informe de cómo se está comportando el gobernador con ellos. Pilato se fue al mazo, se retiró, se batió en retirada, para así decirlo. ¿Y qué hizo? Nada, lo tuvo que entregar. Dicen que después Pilato tuvo una vida muy torturada. Después que dejó de ser el gobernador de Judea y pasó a ser, no sé qué, en la vida de sus años venideros, fue un hombre muy sufrido, muy trastocado, muy torturado por su propia conciencia. Porque es como que evidenció que estos judíos querían cometer este crimen y era inocente. Este hombre era inocente. Y quizá llegó a creer que era hasta hijo de los dioses. Y aquí vuestro rey lo entregó. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Si él dijo que es rey, que es vuestro rey, entonces ustedes son conscientes de que van a cometer semejante delito de crucificar al rey judío. Él es judío y él dice que es rey de ustedes y no le reconocen. Yo no puedo participar en un crimen así. Eso es el contexto y yo te lo aclaro. Lo que pensaba Pilato. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que cuídate, Pilato. Cuídate, Pilato, porque nosotros vamos a César y vos, la espada. Así que entonces lo entregó nomás a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Qué tremendo pasaje este, ¿no? De el dirimir acá constante en la postura de Pilato, que hizo todo lo posible por salvarlo. Acudió al argumento, ¿cómo van a matar al propio rey? ¿No se dan cuenta ustedes? ¿Qué mal hizo? Encima yo no veo que haya hecho algo malo, que sea culpable de un delito. Yo le veo inocente. Le acusan de que eso solamente porque dijo, yo soy rey, yo soy hijo de Dios. Pilato podía darse cuenta porque, como dije ya, era, bueno, politeísta como todo griego, como todo romano, y muy, pero muy supersticioso. Los dioses estaban en todas partes, los dioses tenían venganzas, los dioses operaban en las personas. Así que este hijo de Dios, ay, 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 ¿qué me puede pasar? Por eso la peleó hasta el final. Y por eso vivió un resto de su vida condenado, porque es como que él hizo algo que no tenía que haber hecho. Entregar a este hijo de dioses o de Dios. Así que se los llevaron. Versículo 17. Continúa el apóstol Juan. Y él,
cargando su cruz, porque esa era una disposición. El reo que iba a ser crucificado tenía que llevar su cruz y la tenía que llevar hasta el Gólgota, que era un lugar alto en medio de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Era un lugar alto, o sea que iba con la cruz subiendo y tropezando en medio de las piedras, pero era un monte con base de piedras. Por eso luego vamos a encontrarnos que Jesús cae. Y cae una vez y cae dos veces. Y dice, y cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. ¿Por qué calavera? Porque realmente ahí quedaban los huesos y las calaveras de los crucificados. Porque era el lugar de ajusticiamiento en donde se crucificaba a los reos de muerte, que significa que tenían que pagar con su vida la vida de otro, o una fechoría, o un crimen X contra quien sea. Jesús no tenía nada. Por eso que la cruz de Jesús se transforma en la copa de un inocente. La copa significa acá el conjunto de sufrimientos y de antagonías en su propio pensamiento, contradicción. Se agolpaba su sangre en la cabeza, se agolpaba su pensamiento y tenía que hacer un esfuerzo para seguir pensando quién era. Y allí, en ese lugar de la calavera, le crucificaron. Y con él, para ahorrarse tiempo y trabajo, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Tremendo. Yo pienso en esto y más allá de pensar, es como que una gran conmoción me invade todo mi ser. Y caigo en la contradicción de querer hacer como Pilatos. Quiero defenderle a Jesús. En esa circunstancia yo hubiera salido en la multitud, no sé qué, probando que es inocente, gritando, haciendo algo, no sé, toda una imaginación mía. Pero por el otro lado digo, Señor Jesús, menos mal que tomaste tu cruz, caminaste al Gólgota y moriste crucificado, porque de esa manera yo puedo hoy tener un destino diferente y tener salvación eterna, con vida eterna en mi ser. Que el Señor te bendiga.